Amigas, amigos del Panorama Queretano, ¿qué tal? ¿Cómo están? Me da mucho gusto saludarles. Ahora sí vamos a bajarle por allá, ¿verdad? Vamos a bajar el audio. Amigas, amigos de Panorama Queretano, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto saludarles en esta tardecita ya. Fíjense que aquí adentro está fresco, pero ahorita que llegó la jueza, Un calorón. calorcito allá afuera. Y me da muchísimo gusto en esta tarde recibir aquí en el estudio a la jueza, que es doctora en Derecho, ¿verdad? Bueno, doctora en Educación y ya tiene los dos doctorados, Doctorados. ¿sí, verdad? Sí. Doctora en Educación y doctora en Derecho Penal. Penal. Eso, muy bien. Bueno, a la doctora por 2 veces, doctora al cuadrado, Laura Saraí Marín Jimeno, que es jueza de oralidad penal especializada, ¿en qué cree? Especializada en un tema que va a ser muy, muy importante escuchar lo que nos va a decir, especializada en violencia contra las mujeres y grupos vulnerables. Esto en el Poder Judicial del Estado de Querétaro. Jueza, qué gusto saludarte. Muchas gracias. Ay, sigues bien Igualmente, calientita. sí. Pues mira, con el calor, el buen Sí. clima, afortunadamente estos días tan fríos que ha habido. Sí, bueno, el lunes ni se diga, Sí, ¿eh? no. Bastante frío. ¿A ti qué te gusta más, jueza? ¿El frío o el calor? No, yo soy de calor. El calorcito. Sí, Ok, definitivamente. muy bien. Bueno, pues fíjense que yo le agradezco mucho a la jueza que nos haga el favor de acompañarnos. Vamos a poner aquí su nombre. Ahí está. A mí me da muchísimo gusto recibirte, jueza, porque me parece que es de vital trascendencia e importancia el hablar de asuntos que hoy tienen que ver con, pues, con esta cuestión del género, en donde antes nos medían igualitos a todos los hombres, ¿verdad? Pero cuando se trataba de una mujer, como que, ay, qué complicado, porque siempre les ha tocado, creo que, una condición más difícil a ustedes para poder avanzar, para poder estudiar, para tener un mejor salario, y hoy se busca que haya equidad. Equilibrio, claro. ¿Verdad? Que haya un Justamente equilibrio. por eso es que a las mujeres se les categoriza en ese tipo de sectores, grupos vulnerables, por esta violencia estructural, Ajá. histórica que ha existido para ellas, para nosotras. Pues a ver, antes de entrar en materia del tema que nos ocupa, que tiene que ver con tu trabajo, con tu desempeño, con tu profesión, que es como jueza, en este rubro que tiene que ver con las mujeres y grupos vulnerables, me gustaría que nos platiques un poquito, ¿dónde naciste, dónde creciste, a dónde fuiste a la escuela? Pues yo soy orgullosamente queretana. Ajá. Nací aquí en 1985, tengo 40 años ya y toda mi vida estuve en instituciones públicas aquí en el estado. La licenciatura la estudié también, muy, muy orgullosa de la Universidad Autónoma de Querétaro. Ok. Tengo una maestría en Derecho Penal, que es el área Ajá. en la que me dedico, para de ahí empezar a especializarme. Yo creo que más de una decena de diplomaturas en diferentes Sí. áreas y muy inquieta. O sea que estudiosa. Sí, muchísimo. ¿Ah? Y pues los doctorados. Primeramente estudié el doctorado en educación. Me encanta la academia. Me gusta Ok. muchísimo dar clases, conferencias, pláticas, el acercamiento con los alumnos y ese enriquecimiento mutuo, porque ellos también te enseñan Sí, demasiado. por supuesto. Y el segundo doctorado lo estudié ya en Derecho Penal. ¿Sí? ¿Y por qué derecho? ¿Dónde estuvo ahí el punto de Justo quiebre? el punto. Porque uno en algún momento de la vida pues, tiene que decidir para dónde, ¿verdad? Claro. ¿Por qué derecho? Pues a mí me llamaron siempre la atención, yo creo que las áreas sociales, Ajá. historia, todo ese tipo de cuestiones, a mí me gustaba mucho. Y derecho, a mí se me hace una carrera no solamente con muy buena proyección y campo laboral, sino también muy útil, pues estudia al hombre en la sociedad, su comportamiento y sus problemas. Sí. Y eso yo creo que siempre va a ser muy útil hasta en tu familia, hasta con los amigos. Yo creo que es eso, es un poco de ayudar a la gente a resolver sus conflictos. A mí se me hace una licenciatura muy, muy rica y con muchísimo campo, tantas áreas que existen ahora. Claro. ¿En tu familia hay más abogados? Tengo una hermana, la más Una hermana, grande, ok. fue abogada primero y bueno, quizá también ella
sirvió de ¿Influyó ejemplo, un también poquito? muy estudiosa, sí. No que me lo dijera, pero bueno, Ajá. pues siempre la más grande quizás No, sí no te sea dijo, la a ver, figura. Saraí, a ver, estudia leyes como No, yo. no, No. porque las hermanas que siguen de mí, Ujú. bueno, pues una es contadora, otra es, bueno, tiene múltiples licenciaturas, es Ajá. contadora, licenciada en administración, también estudió Derecho, pero Ok. lo estudió mucho después, lo O sea acaba que de esto terminar. es de familia, Sí, sí, esto del estudio. sí, yo creo ¿Sí? que sí. Pues de papás muy trabajadores también y Ajá. muy comprometidos, yo creo que de ahí viene la semilla. Qué bueno, qué bueno. Y además, bueno, es un área en donde hay muchas posibilidades de conocer a la sociedad, de apoyar, Claro. de ayudar, de respaldar, de sacar adelante temas que seguramente deben ser bien complejos, ¿no? Claro, Muchas por de las supuesto. veces. Por supuesto, sí, sí, como te digo, es una carrera yo creo que muy útil y puedes trabajar no nada más en el ámbito privado, también en el ámbito público, empresarial. Yo creo que es una carrera multifacética, te da campo para todo. Ves abogados en Sí. recursos humanos, ves abogados pues nivel internacional. Yo creo que es una profesión muy, muy útil. Entonces, ¿la academia te gusta? Me encanta, ¿Sí? me encanta. ¿Qué materias impartes? Pues tengo ya más de, no sé, unos 15 años impartiendo cátedra Ajá. desde que era estudiante Ok. y terminé la licenciatura. Empecé igual apoyando pues a algunos jefes que me pedían Sí. y pues así fui empezando a cubrir algunas materias y pues actualmente pues doy clases tanto en universidades públicas como también privadas, no nada más aquí en el estado de Querétaro, también a nivel nacional. Ah, mira, qué bueno, Sí. qué padre. ¿Desde cuándo das clases? Te digo más o menos, yo creo que como 15 años 15. empecé con Ah, la pues docencia. Y es que hace este bastante. enriquecimiento mutuo es la verdad sumamente interesante, porque de los alumnos también aprendes otras realidades, otras generaciones, otra forma de ver la vida. Eh, Esto del conocimiento bidireccional, pues es Ajá, realmente sí. también muy, muy apasionante. Y también te obliga a mantenerte actualizado, o sea, si no estás, por mucho que puedes leer los libros, si no estás en contacto con la realidad, pues el Claro, por derecho supuesto, hay que no es mantenerse tangible. vigentes, ¿no? Claro. Actualizarse. Y Bueno, si más en la usted le función. escucha hablar así como con un tonito así especial, es que su papá es del norte, ¿verdad? Me Sí, decías. sí, por Porque supuesto que así sí. como Sí, cantadito. aparentemente, y con una mamá además de Chiapas, entonces por ahí se da el acento combinado en mi familia, pero bueno, pues sí, 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 queretana de nacimiento, toda la vida viviendo aquí, en un estado hermoso que me ha dado todo. No, hombre, Querétaro es extraordinario. Oye, Juan, a ver, ahora compártenos un poquito acerca de cómo fue que decidiste el entrar al Poder Judicial. O sea, bueno, te gusta la academia, pero Sí. pues ya en el Poder Judicial, pues es otra cosa, ¿no? Pues justamente yo, cuando estaba pues de estudiante, yo empezaba a ver desde primer semestre de la licenciatura, porque soy de la primera generación semestral, que algunos de mis Ajá. compañeros que sí tenían pues fuertes relaciones familiares, por ejemplo, con gente que ya trabajaba, pues yo los veía, ay, es que mi papá me invitó a trabajar en el despacho, ay, es que cosas así, Ajá. entonces yo decía, no, yo tengo que trabajar para, pues para también pues combinar precisamente la teoría con la práctica. Claro. Y así fue como un maestro, que no voy a decir el nombre, Ajá. eh, pero que yo le pedí trabajo por la admiración que yo le tenía, me encantaba cómo daba su clase en la materia penal. Y le pedí que me Ya sé invitara quién es. a colaborar y me dijo que no. Ah, no. No, ¿Por me dijo qué? que no, porque me dijo que, bueno, pues que le tenía asuntos muy delicados porque era un Ajá. penalista muy afamado y que de momento pues No era. no requería Ajá. de los servicios de una persona que no estuviera capacitada ni para aprender. Entonces, pues yo la verdad ese día sí me puse súper triste. Recuerdo que pues ya llegué a la casa, le dije a mi hermana, oh, no, pues es que esto no es para mí, no, yo no voy a poder. Y mi hermana como que pues ya me tuvo empatía Ajá. y ella ya trabajaba en el Poder Judicial, Ok. pero a ella le gustaba pues la materia civil y familiar y ahora actualmente ella ya está jubilada, ya no, ella era la más grande de mi casa, yo soy la más Ujú. chica y la diferencia de edad pues es abismal. Entonces recuerdo que ella empezó a llamar por teléfono porque yo le dije, es que a mí me gusta lo penal. Ok. Empezó a llamar juzgado primero, juzgado segundo, juzgado tercero, ocupan un meritorio, Ajá. nada. Hasta el juzgado sexto, la juez dijo sí. Sí, se Sí, ocupa, requiero mándame en la ahí. mañana. Ajá. Y así fue como empecé a trabajar. Literalmente, esa es mi Siendo historia. estudiante todavía. Siendo estudiante, estaba Ajá. en primer año, llegué en el 2005.
2005. 2005. ¿Y Tengo qué tal, 20 años. qué tal en el te Poder recibieron Judicial. ahí? Muy En el bien, la juzgado. verdad, con una jueza pues muy trabajadora, todos los jefes que he tenido en el Poder Judicial, la verdad es que requiere la función judicial vocación, todos muy empáticos, es un lugar maravilloso, donde esa es la forma en la que aprendes, enseñando. Siempre el Sí. otro te apoya, te da impulso, te da la mano, es una institución maravillosa. Yo creo que se requiere verdadera vocación y pues nada, así se me fue la vida y tengo Ajá. 20 años, casi 21 años ahí. Ah, pues ya un ratito. Un ratito Ya ya. 2 décadas. 2 décadas. Se dice Ya. rápido, pero eso me imagino que ha sido un cúmulo de experiencias, Por de supuesto, por conocimiento, supuesto. de ir aprendiendo muchas cosas en el camino, ¿no? Por supuesto. Y de las cosas que te salen bien y de las cosas que te salen mal y de las buenas experiencias y de las malas experiencias. Yo recuerdo hace poquito, igual, una chica que pues era meritoria que estaba ahí conmigo. Me decía, ay, es que ¿cómo le hago para saber todo lo que sabe? Pues es que no, por mucho que yo te diga este expediente, por mucho que yo te diga esta audiencia, hasta el olfato judicial lo desarrollas con el tiempo. Es como el médico, Claro, ya sabes que va a claro. haber un problema, ya sabes, no sé, a lo mejor hasta en el lenguaje corporal, si la persona sí, si no, no sé, uno desarrolla yo creo que una intuición también. Con el tiempo, con la experiencia, pues todo lo que vas estudiando, todos los casos que vas conociendo, pues así ha sido. Sí, sin duda la experiencia, combinarla con el conocimiento, la cultura general, el prepararse en las aulas, el leer, el ir a cursos, como dices, el tener diplomados, por ejemplo, el estar permanentemente actualizándose, ¿no? Claro. Que es bien Y es que la importante. función lo requiere. No estamos pues tampoco desarrollando desde el ámbito público una función menor y no podemos normalizarlo porque a lo mejor para mí pues es una audiencia más de las que puedo tener en el día, varias. Sí. Pero para esa persona su asunto es el más Es importante. importantísimo, sí, Y por está en supuesto. juego muchísimas cuestiones, puede ser su patrimonio, su libertad, entonces pues yo creo que esa función lo exige. Y además el derecho jamás es estático, se transforma. Por eso no solamente existen reformas todos los días, diferentes construcciones sociales, diferentes formas de familia. O sea, el derecho es cambiante, el derecho Así estudia es. al hombre, su sociedad y todas sus transformaciones. Entonces, no puedes decir, no, ya terminé la licenciatura, ya la acabé en tal año, y entonces, no. Entonces, y aparte a mí me gusta, me apasiona lo que hago, me encanta. No sé si se ve. Me fascina. Entonces, la verdad, sí, pues yo me considero, pues, estudiosa y pues tratando de siempre ponerme al nivel para poder brindar un buen servicio. Que uno nunca le va a dar gusto a nadie, pero eso es completamente natural Bueno, porque sí. siempre tienes partes adversas. Si condenas, obviamente, al imputado, Sí, el sí, no, pues acusado, no exacto, estoy de si acuerdo. absuelves por la Sí, víctima. claro, sí. Entonces, bueno, esa es la función judicial, pero bueno, pues yo creo que dormirte con la satisfacción del deber cumplido, de haber aplicado la norma de manera adecuada, porque recuerdo hace poco en una audiencia me decía una señora, yo lo único que pido es que me haga justicia. Bueno, pero justicia para mí es aplicar la norma de manera sensible. Es muy complicada la visión de justicia que puede tener cada persona. Claro, por supuesto. Sí, pues todos quisiéramos que en algún asunto legal pues nos dieran la razón, ¿verdad? Por Pero supuesto. pues no todos la tenemos. Exactamente. No es así. Y es que el juez no es buscador de prueba, al menos en materia penal y en un sistema acusatorio. Así es. El juez es el árbitro, el juez es el que dirime la controversia, pero cada quien va a justificar su postura. El juez es el que resuelve. Yo no puedo, les digo yo en las audiencias, es que el juez no le ayuda al imputado, el juez no le ayuda a la víctima. ¿Qué procedimiento sería justo? Entonces, ¿para qué quieren un procedimiento? Estamos decantados en un estado democrático y eso es lo que implica tener autoridades que resuelvan de manera imparcial. Oye, doctora, a ver, comenzaste como meritoria. Ajá. ¿Y luego qué pasó? ¿Cómo fuiste avanzando hasta llegar a lo que hoy eres? Una jueza. Pues pasé por todos los cargos, fui meritoria, fui mecanógrafa y meritoria bastante tiempo, como ¿Sí? 3 ¿Cómo años. cuánto? Yo recuerdo que mi pues papá es un me buen decía, rato. bueno, hija, te van a dar algo. A ver, ¿cuándo? Ya. Sí, va a haber una oportunidad o tus competencias o qué está pasando. Después fui mecanógrafa, empecé a hacer acuerdos. Escalé a secretaria, en ese momento era auxiliar de acuerdos. Un ascenso. Un poquito. Después fui proyectista, precisamente de primera instancia, ya empezando a resolver pues asuntos para sentencia, etcétera. Y después de eso tuve la oportunidad de que
en segunda instancia, que ya son pues prácticamente quienes revisan en un lenguaje ciudadano, pues las resoluciones de los jueces de primera instancia, de trabajar con magistrados, de que pues conocieran mi trabajo, de empezar allá a proyectar. Estuve en diferentes salas, estuve en la sala electoral, en la sala penal, proyecté asuntos constitucionales. Y bueno, pues también ahí tuve la oportunidad de colaborar como secretaria particular de una persona que fue magistrado presidente. También fui encargada de la Secretaría General de Acuerdos, que lleva pues todo el acuerdo y los amparos de todo segunda instancia. Y bueno, después ya hice mi concurso para juez. Y bueno, pues afortunadamente pues lo bien logré, y por eso desde el 2016 soy juez del sistema penal acusatorio y oral. Estuve varios años en sistema de delitos comunes, por así decirlo, donde veíamos todos los delitos, y a partir de mayo del 2022, el Poder Judicial al que orgullosamente pertenezco creó esta figura de las juezas especializadas para conocer delitos de violencia contra la mujer y grupos de categoría sospechosa. Y fuimos 4 compañeras maravillosas quienes iniciamos precisamente esta encomienda. Qué bueno, o sea, un cúmulo de experiencia, de conocimiento que hoy te dan este espacio. De trabajo, ¿verdad?, en equipo, sí, claro, de muchísimas cosas, de mucho camino recorrido, de muchas horas de vuelo. A ver, compártenos un poquito al auditorio que te estamos escuchando y viendo, mi querida jueza. ¿Qué tipos de asuntos son los que usualmente, habitualmente te llegan ahí a tu juzgado? Pues de violencia contra la mujer, como te comento, vemos, no sé, violencia familiar, violencia de género, sexuales, por ejemplo, abusos sexuales, violaciones, la violencia más extrema, feminicidios, ese es el grueso. Lo que atendemos ya es, en esta función especializada, es delitos en materia penal que tienen que ver con violencia contra la mujer desde sus realidades y sus aristas, y además tenemos esta competencia para conocer y resolver de medidas de protección en materia de familia, por ejemplo, alimentos, custodia, pero esto es cuando ya hay una vinculación al proceso, precisamente también para efecto, se creó esa figura desde mi institución, para que una persona no tenga que, bueno, es que por ejemplo me golpeó, tengo que ver mi asunto en la materia penal y mañana me tengo que ir a formar para que me decreten una medida provisional. Entonces, desde la vinculación al proceso, ahí podemos atender. Yo quisiera que hiciéramos así como un símil. A ver, Querétaro tiene muy buenos lugares en materia de seguridad, en generación de empleos, en inversiones extranjeras. ¿Cómo andamos en el tema del respeto a las mujeres? ¿Cómo estamos? Pues yo creo que es un estado también pacífico. Yo creo que es un estado que también vota por la igualdad, sobre todo por la ubicación geográfica, yo creo que tenemos. Pero bueno, como todo, pues también hay áreas de oportunidad desde, pues a lo mejor los múltiples sectores, no nada más lo que tiene que ver con sector público, sino obviamente con sectores sociales, desde casa, el educativo, para seguir trabajando con esto de la erradicación de la violencia contra la mujer. Porque eso es bien importante. Fíjate, en materia penal, por ejemplo, la materia penal es remedial. Nosotros no somos preventivos. Ya tuvo que cometerse la conducta delictiva, no sé, un robo, una violación, etcétera, para que entonces conozca la materia penal y puedas, después de tu procedimiento, ver respetado tu derecho. Ok. ¿Sí? Reparado. Con esta reparación integral. Pero yo creo que la mejor forma de prevenir la violencia de género es incluso, de erradicarla, es incluso prevenirla. Eso la detiene antes de que ocurra. Trabajar mucho en eso. Y eso viene desde casa. Sí. La violencia de género es cultural. El sexo es una cuestión biológica, ser hombre, mujer. El género son esos constructos culturales de cómo es que pensamos que se tiene que comportar el hombre y la mujer. Y eso es cultural. Y no nada más eso tiene que ver con México, tiene que ver con el mundo. Hay países incluso mucho más radicales acerca de todas estas cuestiones. Ahorita al escucharte, recuerdo una entrevista que le hice a Sonia Rocha Costa, que es la secretaria de la mujer del gobierno del estado, y me compartía apenas la semana pasada o antepasada que en el 2025 el municipio de Amealco fue de manera lamentable el que ocupa el primer lugar en violencia contra la mujer. Y el tema de feminicidio, creo que hubo 2, 3 ahí en el municipio de Amealco.
¿Qué es lo que en el horizonte una juzgadora como tú ve para que pues esto vaya contrarrestándose, que vaya disminuyendo, que se vaya erradicando? Era lo que te comentaba, yo creo que no nada más es la función pública, que claro que pues es importante todos estos canales, pero yo creo que también desde el ámbito educativo, y te lo comento precisamente por Ujú. el doctorado en educación que yo estudié. Te comparto, Facundo, yo cuando quise realizar mi tesis, yo decía, bueno, es que pues teorizar podemos todos, pero métete a campo para ver los problemas, y yo buscaba un tema que fuera afín a estas cuestiones que son mi pasión. Sí. Entonces yo decía, voy a aplicar entrevistas, voy a aplicar encuestas, voy a ver todo este tipo de cuestiones. Y, y te lo prometo que de todos los hallazgos que yo tuve, yo me daba cuenta, y ni siquiera la tesis la realicé aquí, la estudié en un estado vecino, Ujú. ese doctorado. No hay, no había en esa institución formación, campañas de prevención. Le preguntabas a las chicas, oye, ¿sabes lo que es la violencia de género? No. Y las pocas que podían darte una idea lo conocen por redes sociales, etcétera. Jamás porque esta cultura de respeto, o sea, desde la escuela, al contrario, muchas ocasiones pues hasta se minimiza. Ajá, sí. O sea, yo recuerdo en las encuestas, yo decía, bueno, y estas son mis preguntas, y me decían, oye, ¿y estás segura? ¿Estás segura que eso es lo que va a preguntar? Y yo decía, pues, ¿qué tiene? Ajá. Entonces, yo creo que para erradicar, yo creo que un factor muy importante es el sector educativo, y el más importante para mí es el social, el que nos toca a nosotros, el que viene desde casa, como te decía. Si, por ejemplo, en casa me piden permiso mi hija para ir a una fiesta porque se pasa de la hora, yo la recibo a palos, la jalo el moño, le digo, es que eres una tal por cual. Bueno, desde ahí, la persona que más me ama en la vida me violenta, que espero en la calle, y además de esa circunstancia también, en casa, bueno, en materia educativa aprendemos desde un aprendizaje vicario. Vicario es la Ujú. repetición, lo que Sí. vemos. La mujer entonces, el día que le pegue el marido, lo va a normalizar, Pues, porque pues es es la que forma en que me así es, educaron en ¿verdad? el amor. Así es, ajá. Y el varón también lo va a replicar, porque es la forma. Si yo veo que le pegan a mi mamá, es la forma en que yo también he replicado. Voy a replicar cómo me educan en amor. Entonces yo creo que desde casa mantener, y el sistema educativo, mantener abiertas las líneas de comunicación e implantar culturas de igualdad y de respeto. Yo imagino que ahí al juzgado te han llegado asuntos bien De importantes, todo, bien trascendentes, por ¿no? supuesto, ¿Verdad? de todo, sí. Y de todos los tipos y de todas las realidades y de todas las aristas que podemos ver, porque la violencia de género es multifactorial, y igual por múltiples factores es que se puede perpetrar una conducta delictiva. No, no todas son iguales, no todas tienen el mismo origen. Género es eso, género es entender el contexto. Género es adaptar la ley al caso, no el caso a la ley. Ujú. Es entender el contexto. Voy a ponerte un ejemplo de lo que es juzgar con perspectiva de género para poder aterrizarlo para el auditorio. Ajá. Supongamos que yo me acabo de casar, que estoy recién casada, que mi marido es afecto a las sustancias embriagantes etílicas y que gusta sostener relaciones sexuales de esa forma, y que yo no quiero porque pienso a lo Ok. mejor que el hacerlo en esa condición puede generar para mi hijo un mal congénito. Entonces me resisto, y entonces me impone la cópula de manera obligada. En términos Ujú. jurídicos me O sea, viola. a fuerzas, Ajá. ¿verdad? Al día siguiente lo mismo, el miércoles lo mismo, el jueves lo mismo, el viernes lo mismo, y todos los días me resistí. El sábado, porque sé qué es lo que va a pasar y no me resisto, ya no hay violación. Eso es género, es Ujú. entender la violencia estructural que existe y analizar la situación contextual del caso, tener una mirada sensible, no una visión cuadrada de no se dan circunstancias de tiempo, modo y lugar, no se da la conducta delictiva. Fíjate que en alguna ocasión una persona, en una entrevista, una mujer que fue violentada por su pareja, me llamó para denunciar que en una fiscalía que está allá por Ignacio Pasteur, este,
pues, lejos de apoyarla, de decirle, oye, a ver, venga, vamos a ver cómo sí le ayudamos. No, la, este, pues la volvieron a violentar, ¿verdad? Ay, pues, seguramente te gustó, hombre, pues ¿qué le haces de emoción? O sea, ¿qué tan importante seguramente tiene que ser para la jueza que el equipo de trabajo esté justamente enfocado en hacer su chamba, su trabajo con esa perspectiva de género? Pues es que eso es vital. Y estos patrones culturales incluso hasta los jueces los podemos tener. Yo recuerdo, no sé, el debate, no sé si alguna vez lo escuchaste, Facundo, que decían en las redes sociales. Ay, es que se reían por la chica esta en este tema del lenguaje incluyente que decía que la llamaran ella, Sí, por estos temas de no binarios y así es. este tipo de situaciones. Y que decían, es que eso no existe en el diccionario. Pues es que el derecho es cambiante, la sociedad es cambiante. Porque antes no existieran esas estructuras de familia, hoy no las vamos a tener, no están en el diccionario, no están en el código. Eso es Sí, claro. totalmente alejado de tu realidad y de estos avances y de estas miradas, como lo platicábamos hace un rato, de vanguardia de esa educación, de vanguardia de esa educación cultural, de esa cultura, pues, con esa visión interamericana de derecho, de respeto a los derechos humanos. Entonces, es muy importante la capacitación y precisamente por eso es que en México surge la necesidad de juzgar con perspectiva de género. Su origen es a través de lineamientos internacionales, una sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en este caso que los que son abogados lo han escuchado, González y otras contra México, que es campo algodonero, y en esta es una sentencia en donde se hizo una condena al Estado mexicano, precisamente por muertes acontecidas en el norte del país, donde se escuchaban por temas de deficiente investigación y de desaparición forzada estas frases que me acabas de comentar. Señor, es que la víctima se fue con el novio. Es que también que hacía tarde en la calle. También cómo se vestía. Cómo se viste. Esas son cuestiones que tienen que ver con género. Esa es violencia, evidentemente, de género. Entonces, esto es lo que se busca erradicar con esta mirada de género. Y bueno, ¿qué tanto tiene? Te estoy hablando de una sentencia que se emitió por la Corte Interamericana en el 2009, acá estamos. Y que en el 2012, la Suprema Corte de Justicia de la Nación emite el primer amparo, el 12 del 2012, donde se dice, ay, pues como que sí es útil la aplicación de esto. Es hasta el 2013, donde ya se establece incluso el método para juzgar con perspectiva de género, para brindar este acceso a una justicia igualitaria que detona pues en una jurisprudencia. Pero ¿de cuánto estamos hablando? Así es. Históricamente, por supuesto que ha habido una degradación a la mujer, un papel secundario. Hemos vivido en una cultura totalmente, en un sistema patriarcal, y eso es innegable. Yo sé que actualmente existe muchísimo debate y muy acalorado en redes sociales y en esta amplia tutela que se da incluso a las mujeres, y que decimos, ay, pero qué exageradas, ay, pero qué feminazis. Lo hemos escuchado. Sí. Pero si no conocemos la historia, pues estamos condenados a repetirla. Esa es una frase maravillosa. Si nos vamos desde el Paleolítico, ¿qué pasaba con los nómadas? ¿Quién se quedaba al cuidado? Desde la agricultura. La mujer siempre jugó un papel secundario. Platicábamos ahorita de cuando también esto llevas en la licenciatura, tú sabes el derecho romano, lo primero que te enseñan. Así es. La figura del pater familias, que decidía y que estuvo vigente durante Roma, su caída, feudalismo. El pater familias decidía sobre la vida y la muerte no solamente del esclavo, de su mujer. Fue hasta 1789 con esta Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano, que uno dice, ay, ya la cosa se va a componer. No, pero el término ciudadano no era para la mujer, era para el hombre. No lo alcanzaba todavía. No le alcanzaba, ¿verdad? Todavía. Ajá. Eso está a mediados del siglo XIX. Bueno, el voto en nuestro país. Exacto, es que justamente a mediados del siglo XIX es que empiezan a nacer todo esto que tiene que ver con el feminismo, y esto se centró principalmente en la reivindicación del derecho al voto de la mujer. En el 2007, en países radicales, como lo comentamos ahorita, Arabia Saudí, ni siquiera todavía me han alcanzado ese derecho al sufragio. 2007, ¿cuánto tenemos? Entonces, eso siempre se ha jugado para la mujer un papel secundario, esa es una realidad. Podríamos preguntarnos, no en este estado en el que gustes, ¿cuántas gobernadoras, cuántos fiscales generales
Y si nos metemos al sector educativo, en la licenciatura en Derecho, ¿cuántas han sido mujeres? Siempre se ha tenido un rol secundario, pero no es culpa de nadie, ha sido cultural, porque esa es la forma en la que nuestra cultura se ha desarrollado y en la que hemos aprendido este rol secundario. Una forma de ver las cosas que hoy, por fortuna, va cambiando. Ya se va modificando. Eso de que pues, la mujer debe estar en la casa ya ahí recluida y el hombre es el que sale. Y es que hoy es diferente. Esto nos lo enseña pues prácticamente desde chiquitos, si tú te fijas. Es más, desde antes de nacer ya nos ponen color, hasta en las revelaciones de sexo. Rosa o azul. Rosa o azul, Ajá. por supuesto. Y si te fijas también, desde que empezamos a jugar, desde los juegos, desde niños, para la mujer carga el bebé. Tú juegas la comidita, te voy a comprar una cocina. Un juego de té. Por supuesto, porque sí. Son en el ámbito Así íntimo. Te compro el trapo para que arrulles el nenuco. El hombre es el que tiene derecho a ser bombero, el que puede jugar a ser policía, ajá, por supuesto, porque eso es para el ámbito exterior, para el ámbito público. Entonces, son cuestiones que tienen totalmente un tinte cultural. Por eso te decía, sí, o sea, yo creo que todas las instituciones tenemos, todos los operadores, me incluyo, tenemos áreas de oportunidad, muchísimas cuestiones en las que mejorar, pero la violencia de género no es estructural y es un tema cultural, es un tema de país, es un tema del mundo. Oye, o sea, yo no sé si en alguna ocasión te ha tocado de que el hombre, a pesar de que ve que y le comprueban que estuvo mal en lo que hizo, dice, no, pero es que pues así es, o sea, ¿te ha tocado? Supuesto. ¿Sí? Por supuesto, incluso te lo platico también desde mi trinchera. Yo considero que ser jueza mujer tiene retos todavía más grandes que ser juez varón en cuanto al usuario que me comentas, sobre todo en estos delitos de violencia. ¿Así de plano? Pues el respeto no es el mismo. Porque a muchos varones no les es afable. Ese nombre, si nomás le di 2 cachetadas, qué poco aguanta. O que lo resuelve una mujer. Sí. Sí, son complicados. Qué complicado debe ser, ¿no? Por ejemplo, para las ofendidas, las agredidas, pues el ver que finalmente al final del túnel sí haya una luz de justicia para ellas. Creo que es un reto mayúsculo. Por supuesto que lo es, y precisamente por eso es que yo considero que el Estado de Querétaro ha realizado grandes avances para la erradicación de la violencia de género. Uno de ellos es el reconocimiento de que existe un delito de feminicidio, que existe un delito de violencia de género. ¿Y esto es por qué? Porque ya no vas a tratar la violencia de género como una violencia más, como un tema de lesiones, como un simple tema de amenazas. No tiene nombre. O sea, si revisamos las exposiciones de motivos donde se crean los tipos, tiene nombre, tiene cuestiones estadísticas. Poner fiscalías especializadas para conocer este tipo de delitos. Los juzgados en los que yo trabajo especializados para conocer y atender delitos de violencia contra la mujer. Es un reconocimiento y una dignificación precisamente para ellas, para que exista personal capacitado que cuente con esa mirada sensible. Y es lo que te digo, cuesta muchos retos, incluso a nivel personal. Si yo crecí en un hogar completamente tradicional, obviamente esas van a ser las cuestiones que yo aprendí. Y me refiero a aprendí. Sí, lo que uno vivió. Sí, claro. Entonces, yo creo que requiere de muchísima capacitación para tener esa mirada sensible y quitarte esos estereotipos, esas cuestiones de prejuicios, de cuestiones discriminatorias para brindar esa justicia igualitaria y libre de discriminación que mandata nuestra propia Constitución. Ahí está el primero y el cuarto, muy claro. Sí, ya no es si queremos nosotros por o no. supuesto. Ahí está en la Aquí ley. No importa quién sea Laura, claro. No importa si yo soy consistente con LGTBQ y más. Es una persona que tiene derechos y que tiene derecho a que se le juzgue libre de cualquier trato discriminatorio. Verificar que no haya pues esas cuestiones desiguales. No es ayudarle a las mujeres, que es la concepción que se tiene. No es que a las mujeres les des todo. Es equilibrarles el piso, es analiza su contexto, es verifica si hay situaciones de poder que desequilibren a las partes. Claro, por supuesto. Es líbrate de tus estereotipos para resolver. Sí, o por ejemplo, pienso ahorita en la fuerza física
de una mujer Y es con la de un innegable. hombre, pues no, Es no se innegable. compara, ¿verdad? Claro, en ese tipo de cuestiones, por supuesto que es innegable. Pero eso no te hace menos, ni te hace no ser sujeto de derecho, ni de cuestiones de cosificación. Porque precisamente eso es lo que busca erradicarse por diversos compromisos, incluso internacionales. Erradicar la violencia contra la mujer en sus contextos. Y si te fijas, la violencia de género tiene múltiples aristas, puede ser física, sexual, Sí, sí, sí. psicológica. Si estamos hablando de una violación, es un delito que, aunque se llama violación, es una violencia de género de tipo sexual, porque te cosifico, porque te tomo, porque no me importa tu derecho a decidir. El feminicidio es la violencia más extrema contra la mujer. Una violencia de género, un delito de violencia de género. Es violencia de género, pero en sus diferentes aristas, claro, y en sus diferentes grados. La más extrema es el feminicidio, te mato, pero no en la concepción que tenemos. Porque muchas veces decimos, ay, no, es que en automático porque sea mujer es feminicidio. Eso no es cierto. En ocasiones tenemos una idea sesgada de eso. Cuando te cosifico, el si no eres mía, no eres de nadie. El si no vuelves conmigo, te mato. Eso es lo que tiene que ver con violencia de género, y por eso se da en esa ola tan importante que también tiene que ver con Campo Algodonero. sí. Esa ola tan importante, el reconocimiento, y no del estado de Querétaro. 2012-2013 a nivel país se tipificó como delito autónomo el delito de feminicidio, precisamente con esa mirada. Que no fuera la privación de la vida de una mujer. Y yo, por supuesto, que lo celebro, no solamente por ser a lo que me dedico, sino porque esa violencia de género tiene nombre. Y al tener nombre, la podemos combatir. Incluso hasta por cuestiones estadísticas. Si no tienes delitos que puedas medir, si todo es un homicidio, ¿cómo lo vas a Sí, pues erradicar? ¿cómo se va a ¿Cómo tener lo información sopesas? ahí? ¿Cómo lo Ajá. atiendes? Entonces, mucha gente dice, ¿es qué? Es por cuestiones de odio. ¿Cómo? ¿Cómo que el odio? El odio no es despertarte como hombre y decir, yo odio a las mujeres y entonces ya las voy a matar y entonces es cuando es feminicidio. No. No. Es el odio, el desprecio a la mujer por su contexto de ser mujer, por esta desvalorización, por esta cosificación, por estos tintes misóginos, machistas, por estas aprensiones patriarcales. Me dejas, te mato y lo hago. Eso es un feminicidio. Y por eso es que mayormente pues siempre se den relaciones, por ejemplo, de pareja, de este tipo de cuestiones. Y hay dos formas de crear la norma, Facundo. Yo sé que tú lo entiendes perfectamente, la cognoscitiva y la no cognoscitiva. El legislador es el que crea la norma. Uh-huh. Lo que la norma diga que es feminicidio va a ser feminicidio. Y lo que ahí no diga que es feminicidio no es feminicidio. No. Aunque doctrinariamente pudiera serlo. ¿Me explico? Sí. Y eso no es de este estado, es en el país. Entonces, pues sí, yo considero que es muy importante. Yo celebro espacios incluso como estos, que me hagas el favor de invitarme. Hombre, con mucho gusto. Para efecto de socializar esto que tiene que ver, para que la sociedad haga conciencia de que la erradicación de este tipo de cuestiones viene de casa, viene de nosotros. Tendríamos que revisar todos y cada uno de nosotros el trato que le damos a nuestros hijos. ¿Qué estamos haciendo? ¿Cómo estamos educando a nuestros hijos? Por supuesto, porque las figuras de poder son sumamente tentadoras. Al hijo, ¿te calles? ¿Por qué? Porque yo digo, pero dame una explicación. ¿Qué me importa? Tú cállate. Las figuras de poder son sumamente tentadoras. Y esas figuras de poder empiezan desde casa, desde sobajar al hijo. Es que eres una inútil, es que no puedes, que estás, etcétera. Esas culturas de respeto son sociales, son culturales. ¿Quién esperamos que no las venga a resolver? Sí, yo creo que ese es un reto mayúsculo. Por supuesto. El que en los hogares, los padres, los abuelos, como en mi caso, pues tengamos empatía y veamos las cosas desde otra perspectiva. A lo mejor fuimos educados en esa circunstancia anterior de, a ver, aquí los hombres no hacen nada, la mujer es la que sirve, la que lava, la que barre, la que trapea, y el hombre no. La que está en casa. Sí, porque antes así era. Bueno, yo creo que sigue siendo en algunos lugares. Y es normal, entre más se cierra el cono, más se cierran las cuestiones culturales. Por eso es que yo no me espantaría de que haya municipios, obviamente mucho más pequeños, donde la viencia de género pudiera ser más extrema.
es totalmente natural. No hay ni la misma apertura ni las mismas factores sociales que pueden incidir en una capital que en un municipio Claro. o en un estado respecto de otro. Es Sí, completamente aquí, por natural. ejemplo, en la capital seguramente hay muchas mujeres, muchas, que tú eres un ejemplo, te vas a trabajar, te vas al juzgado, vas a dar clases. Hay otras mujeres que son directivas en una empresa, se van a chambear en gimnasio, no sé, pero van y hacen sus actividades. Y a lo mejor, hablando del caso de Amalco, pues está en la casa, ahí está. Y no hay opción, no hay otra actividad. Y yo creo que es también la casa es una función muy dignificante, Claro, siempre y cuando sea tu elección. sí, sí. Bueno, que no les pagan por hacer lo que hacen, No, por ¿verdad? supuesto, ya Que es tantos otro problema. criterios novedosos, claro que ha Que establecido es la otro Corte en torno a problema. eso, pero sí, esto tiene que ver con factores sociales, con factores culturales. Eso es la violencia de género y eso es lo que nosotros atendemos. Eso es juzgar con perspectiva de género. Quítate tus estereotipos, Claro. quítate tu personalidad. Tú eres una persona que tienes una investidura, que tienes una función pública, que tienes que tener esa mirada sensible y analizar en ese enfoque sensible las circunstancias contextuales que rodean el caso. Como te decía, en estos pasos del método para juzgar con perspectiva de género, ver incluso no solamente las asimetrías, hasta cuestionar la neutralidad del derecho aplicable, porque podemos pensar que no se enseñan en la carrera, Facundo, que la norma es abstracta, general, impersonal. ¿No es cierto? No siempre. Pueden haber leyes, pueden haber normas que tengan efectos Que le da una discriminatorios. cariz diferente. Pues, ¿quién Sí. hace la norma? ¿Y de quién parte del contexto es? Por eso te decía que las mismas autores podemos tener sesgos. Sí. Yo crecí en un hogar sumamente tradicional. ¿Qué requieres para brindar un buen servicio, un servicio sensible? ¿Capacitación? ¿Cómo más? ¿Cómo más desaprendes lo aprendido? Ajá. ¿Cómo más? Claro, y además las leyes son perfectibles. Por supuesto. Hay que modificarlas, hay que Y diarios de reforma, adecuarlas, hay que claro. actualizarlas. Claro, por ¿verdad? supuesto, por supuesto. Oye, doctora, en el desarrollo de tu trabajo, tu desempeño como jueza, ¿has visto que en Querétaro, en tu responsabilidad del juzgado, esa porcentualidad o el número de casos va incrementándose de violencia contra la mujer y grupos vulnerables? ¿O se ha mantenido? ¿O se va reduciendo? ¿Cómo estamos? Mira, no podría hablarte de datos estadísticos porque esos no me competen a nivel institución. Pero lo que sí podría decirte es que la apuesta del Poder Judicial desde nuestra trinchera, que es la administración de justicia, con este tipo de creación de estos juzgados especializados, sí dan una confianza y un impacto ciudadano muy diferente, muy benéfico. Y justamente todas estas acciones son lo que hacen que las mujeres se empoderen, que incluso puedan acudir a denunciar y que sepan que hay autoridades que están especializadas en brindar ese trabajo sensible. Somos 4 juezas, no soy yo. Somos 4 juezas de carrera judicial, con muchísimas tablas, muchísima experiencia, juezas trabajadoras como yo, maravillosas también, y mamás imprimiendo todos nuestros esfuerzos en brindar precisamente esa mirada sensible, ese trabajo diligente, porque esto requiere vocación. No hay otra Sí, manera. sin La duda función alguna, judicial sí. requiere vocación, te tiene que gustar, te apasiona o no, si no, no es tu lugar. No, y se ve que a ti te apasiona. A mí me Te encanta. gusta, te encanta. A mí me encanta, a mí me encanta, me gusta mucho lo que hago. Yo creo que, como te decía, esta satisfacción cumplida de irte a dormir sabiendo que hiciste lo jurídicamente correcto, lo que tu conocimiento y tu sensibilidad, porque el juez resuelve desde sus humanas imperfecciones, espérame, pues si no es Dios, es suficiente, y saber que puedes ayudar a la gente. Con eso comenzamos la charla diciéndome por qué estudiaste Derecho. No solamente porque es una licenciatura muy útil, sino porque desde la impartición de justicia, sí ayudas a que la gente vea expectado ese derecho. Claro. Y a una víctima verle resarcida esa reparación del daño, o a una persona que esté imputada, acusada por una conducta delictiva, en un estado democrático, porque no, pues ya no estamos en la caverna, ¿verdad? Ya tenemos Sí, procedimientos reglados. Ya mejoramos. Te sentencio, sí, pero con prueba y prueba válida. Verificar si hay una violación que tenga un impacto en el procedimiento y también darle a él esa justicia que merece
porque eso es impartir justicia. Como te decía, el hecho de que una persona, cualquier usuario se levante, yo nomás te pido justicia, que es justicia, porque justicia es hacer lo correcto. Hacer lo correcto, como decían, dar a cada quien lo suyo, lo que le corresponde, lo que merece. Y lo que legalmente ahí está. La norma también te permite, claro. porque le delegamos al Estado esa posibilidad de que nos cuide y hay reglas claras que también se tienen que cumplir. Sí, por supuesto. Oye, jueza, finalmente me gustaría que le compartas a nuestro auditorio la diferencia justamente entre un homicidio y un feminicidio. Justamente es lo que te comentaba, lo que abordaba hace un momento. El homicidio es la privación de la vida de una persona. No, para no ponerme a leer la definición del Código Penal. Y el feminicidio es la muerte precisamente de una mujer por una razón de género. Como te comentaba, cuando hay una cuestión de cosificación, cuando hay machismo, cuando hay cuestiones celotípicas, el si no eres mía, no eres de nadie, si me dejas te mato, si no regresas conmigo te mato, estas cuestiones de este tipo de violencia estructural, con su reconocimiento, y ese reconocimiento a nivel legal, que como se ha dicho en muchos países es muy complejo si dejas la figura abierta, por eso es que en esto de la función cognoscitiva y no cognoscitiva que tienen los legisladores para legislar, por eso es que en muchas ocasiones se establece ya a nivel típico la descripción exacta, la conducta de las causales que pueden ser feminicidio para verificar ese facilitamiento, encuadramiento de una conducta típica de esa naturaleza. Por ejemplo, si fuiste tu expareja, si hubo violencia, no sé, de tipo sexual, etcétera, lo que el código establezca. Y depende de cada estado, porque cada estado tiene esa facultad, pues ya sabemos, de legislar, cómo es que en cada estado se establezca el feminicidio, que en el país está muy variado. Fíjate que a mí me encantaría, si tú lo consideras así, que pudiéramos tener en los siguientes semanas, meses, el tiempo que tú consideres, algunas capsulitas para que nos vayas compartiendo información y conocimiento que tú tienes y que nos pudiera servir a los queretanos comunes, que nos empapemos un poquito de este tipo de asuntos que me parece de la mayor trascendencia, porque a lo mejor no sabemos realmente que estamos incurriendo en una cuestión ilícita, porque lo vemos normal, pues es que así era, en la casa así era, así lo hacía mi papá. Sí, claro. Pero es un delito. Sí, ¿verdad? Pues yo encantada, Facundo, yo encantada de colaborar contigo, de que me sigas favoreciendo con tu amistad y pues nada, de seguir haciendo equipo siempre en el bien común de la ciudadanía para podernos compartir pues esas experiencias, esa retroalimentación que desde mi trinchera pues es la que conozco. No, hombre, va a ser extraordinariamente bonito el tener contigo la posibilidad de que nos compartas tu conocimiento, tu experiencia y que vayamos aprendiendo junto contigo. Gracias. ¿Sí? Claro que sí. Oye, ¿algo más que tú nos quieras compartir? Que no te haya preguntado y que quieras compartir con nosotros. Pues nada, simplemente saludar a tu auditorio. Espero que esta plática haya sido interesante y pues que sepan que desde el Poder Judicial y desde pues también la academia estoy a sus órdenes para la atención que mi función, que mi encomienda y mi competencia pues me otorga. Amigas, amigos, bueno, ya vimos, nos consta, una mujer preparada, una mujer que se emociona, que se apasiona con su trabajo, con su desempeño en la Judicatura de Querétaro, jueza penal en violencia contra la mujer y grupos vulnerables, a la doctora Laura Saraí Jimeno. Yo le agradezco mucho, doctora. Gracias. Qué placer saludarte, conocerte, escucharte, aprender de lo que tú bien sabes. Gracias, al contrario, gracias por invitarme, por estar aquí. Muchísimas gracias. Amigas, amigos de Panorama Queretano, gracias, buenas tardes, que tenga buen provecho si ya va a comer, ya son las 3:25. ¿Tú ya comiste, doctora? No, ya. No, pues ya es hora, ¿no? Ya hay que comer. Gracias, hasta la próxima. Gracias, doctora. Gracias. Hasta luego.